Ahora mismo, mientras escuchas esto, la ley de la asunción ya está funcionando en tu vida. No es algo que tengas que activar, no es algo que debas aprender a usar. Ya la estás usando. La pregunta no es si funciona. La pregunta es, ¿desde dónde estás asumiendo? Porque la realidad que experimentas no es el resultado de lo que deseas, ni de lo que esperas, ni de lo que afirmas en voz alta mientras por dentro dudas. Es el reflejo exacto de aquello desde donde te levantas cada mañana. Y si hoy te levantas desde la escasez, desde la espera, desde el algún día, desde el ojalá, desde el todavía no soy suficiente, eso es lo que vas a seguir viviendo. No porque el universo te castigue, sino porque eso es lo que estás asumiendo. Y la ley no juzga, solo responde. Neville Goddard pasó décadas enseñando algo que la mayoría malinterpreta. No habló de visualizar para manifestar, habló de asumir para ser. No te dijo que imaginaras lo que quieres, te dijo que vivieras desde el final cumplido, que te movieras, hablaras, decidieras y sintieras como quien ya es lo que dice querer ser. Porque la imaginación no es una herramienta de deseo, es el taller donde se construye la identidad. Y tu identidad actual, esa desde la que vives sin cuestionarla, es la que está creando todo lo que ves, no tu intención, no tu esperanza. Tu asunción silenciosa, esa que no declaras, pero que guía cada una de tus decisiones. La mayoría de las personas que conocen esta ley creen que entenderla es suficiente. Leen un libro, escuchan un audio, asienten, sienten un destello de claridad y luego vuelven a vivir exactamente igual. Vuelven a las mismas conversaciones internas, a las mismas excusas, a las mismas postergaciones. Porque entender no cambia nada. Entender es cómodo. Entender te permite sentir que avanzas sin moverte, pero asumir es otra cosa. Asumir es apostar. Es decidir desde dónde te paras hoy, no mañana. Es elegir una versión de ti y vivir desde ahí, aunque tu cuenta bancaria diga lo contrario, aunque tu pareja no haya cambiado, aunque tu trabajo siga siendo el mismo. Asumir es un acto de fe operativa, no mística, operativa, porque si realmente asumes algo, actúas en consecuencia. Y ahí está la trampa. La mayoría no asume. Solo desea con intensidad y llama a eso asumir. Piensa en alguien que dice querer abundancia, que afirma, que visualiza, que repite mantras. Pero cuando llega el momento de invertir en sí mismo, duda. Cuando tiene que tomar una decisión que requiere confianza, se retrae. Cuando alguien le ofrece una oportunidad, busca razones para no tomarla. ¿Qué está asumiendo realmente? No abundancia, escasez, miedo, insuficiencia. Y la ley responde a eso, no a lo que dice, no a lo que piensa que quiere. Responde a lo que asume en silencio, a esa certeza invisible que guía sus pasos. Y esa certeza no se cambia con afirmaciones, se cambia con decisión, con el acto interno de levantarse desde otro lugar y no volver atrás. Neville decía que la imaginación crea realidad, pero no hablaba de fantasía, hablaba de ocupación, de habitar un estado, porque imaginar, en el sentido que él enseñaba, no es ver imágenes bonitas en tu mente. Es sentirte siendo quien ya eres en el final cumplido. Es moverte desde esa versión. Es tomar decisiones desde esa identidad. Y eso requiere valentía, porque implica soltar la identidad actual. Esa que conoces, esa que te da seguridad, aunque te limite. Esa que te permite quejarte, esperar, posponer. Esa que te exime de responsabilidad, porque si todavía no eres, no tienes que actuar como quien es. Puedes seguir preparándote, puedes seguir buscando señales, puedes seguir esperando el momento perfecto. Y mientras tanto, la ley sigue respondiendo a eso, a la espera, a la postergación, a la asunción de que todavía no estás listo. Pero aquí está la verdad incómoda. Ya estás listo, siempre lo has estado. No te falta información, no te falta técnica, no te falta un método más claro, te falta decisión. Te falta el coraje de soltar la historia que te cuentas sobre por qué todavía no puedes, sobre por qué tu caso es diferente, sobre por qué necesitas más tiempo,
porque el tiempo no cambia nada. El tiempo solo amplifica aquello desde donde vives. Si vives desde la carencia, un año más será un año más de carencia con nuevas excusas. Si vives desde la plenitud, un día es suficiente para que todo empiece a reorganizarse. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambiaste de estado, y desde ese estado ves distinto, decides distinto, actúas distinto. La ley de la asunción no es una promesa mágica, es una ley tan precisa como la gravedad. Si saltas, caes. Si asumes escasez, experimentas escasez. Si asumes plenitud, experimentas plenitud. No hay excepción, no hay injusticia, no hay días buenos y días malos. Hay coherencia absoluta entre tu asunción interna y tu experiencia externa. Y si tu experiencia no refleja lo que dices querer, no es porque la ley no funcione, es porque estás asumiendo otra cosa. Y la manera de saberlo no es revisando tus afirmaciones, es revisando tus acciones, tus decisiones pequeñas, tus reacciones automáticas, porque ahí está tu asunción real, no en lo que dices cuando estás inspirado, sino en lo que haces cuando nadie te ve. Piensa en el dinero. Alguien que asume abundancia no revisa su cuenta bancaria con ansiedad. No calcula obsesivamente cuánto le queda. No pospone decisiones esperando tener más. No vive en modo supervivencia. Vive en modo creación. Gasta con inteligencia, no con miedo. Invierte, no acumula. Confía, no controla. Y no porque tenga más dinero, sino porque asume abundancia. Y desde esa asunción, el dinero fluye de maneras que alguien en escasez no puede ni imaginar. Porque alguien en escasez está cerrado, está en modo defensa, está protegiéndose de una amenaza que solo existe en su mente. Y la ley responde a eso, le da más razones para protegerse, más confirmación de que debe tener cuidado, más experiencias que validan su miedo. Y lo mismo ocurre en las relaciones. Alguien que asume ser amado no busca validación, no persigue, no ruega, no se adapta hasta desaparecer, no tolera migajas, porque desde su asunción ya es amado, y desde ahí actúa, elige, se respeta, establece límites, y la ley responde trayendo relaciones que reflejan esa asunción, no porque haya cambiado a los demás, sino porque cambió de estado. Y desde ese estado, lo que antes toleraba, ahora lo rechaza. Lo que antes rogaba, ahora lo elige. Lo que antes esperaba, ahora lo vive. Porque ya no está buscando ser amado. Ya lo es. Y eso cambia todo. Hazlo. Deja de esperar la señal. Deja de buscar confirmación externa. Deja de posponer tu decisión interna hasta que las circunstancias cambien. Porque las circunstancias no cambian primero. Tú cambias primero. Decides desde dónde te paras, y luego las circunstancias se reorganizan para reflejar esa decisión, no al revés, nunca al revés. Y si estás esperando que algo cambie para entonces sentirte distinto, vas a esperar toda la vida, porque la ley no premia la espera, responde a la asunción. Y si tu asunción es cuando tenga esto, entonces seré, lo que estás asumiendo realmente es todavía no soy. Y eso es lo que vas a seguir experimentando, la confirmación de que todavía no eres. Neville lo explicó de 1000 maneras, con historias, con ejemplos, con técnicas, pero siempre volvía al mismo punto. La imaginación asumida crea realidad. Asumida, no deseada, no visualizada con esperanza, asumida con certeza, ocupada como estado, vivida como identidad. Y la manera de saber si realmente has asumido algo no es preguntarte si lo sientes, es preguntarte si actúas desde ahí, porque puedes sentir muchas cosas, puedes tener momentos de claridad, puedes experimentar destellos de certeza, pero si luego vuelves a tus patrones antiguos, si vuelves a tus miedos familiares, si vuelves a tus excusas cómodas, no has asumido nada, solo has deseado con intensidad. Y el deseo sin asunción no crea nada. Solo ansiedad, solo frustración, solo la sensación de que estás haciendo todo bien pero nada cambia. Y aquí está el punto que incomoda. Nada va a cambiar hasta que tú decidas que ya cambió.
no en el futuro. Ahora, porque el ahora es el único momento en el que puedes asumir. No puedes asumir mañana. No puedes asumir cuando tengas más claridad. No puedes asumir cuando te sientas más seguro. Asumes ahora o no asumes. Y asumir ahora no significa sentirte perfecto. Significa decidir desde dónde te paras, aunque todo lo externo diga lo contrario. Significa elegir una identidad y moverte desde ahí, sin esperar aplausos, sin esperar confirmación, sin esperar que alguien te diga que tienes razón, porque no la tienes, todavía, pero la vas a tener. Porque la ley responde a la asunción persistente, no a la esperanza intermitente. La mayoría abandona justo antes de que la ley responda, porque asumen durante unos días, sienten algo distinto, pero luego las circunstancias no cambian de inmediato, y entonces dudan. Y la duda es una asunción. Es la asunción de que quizá no funcione, de que quizá no seas capaz, de que quizá tu caso sea diferente, y la ley responde a esa duda, no porque seas débil, sino porque asumiste debilidad. Y mientras sigas asumiendo desde la duda se va a confirmar, no porque el universo sea cruel, sino porque la ley es perfecta. Responde a lo que asumes. Siempre, sin excepción, sin juicio, sin demora innecesaria. Responde. Entonces, ¿qué estás asumiendo ahora mismo? No lo que dices, no lo que piensas que deberías asumir, lo que realmente asumes, lo que guía tus decisiones cuando nadie te ve, lo que sientes en el estómago cuando piensas en el futuro, lo que haces cuando tienes que elegir entre lo cómodo y lo coherente con quien dices querer ser. Porque ahí está tu asunción real. Y si esa asunción no te gusta, cámbiala. No mañana. No cuando te sientas listo. Ahora. Porque ahora es cuando la ley está respondiendo. Ahora es cuando tu vida se está creando. No en el pasado. No en el futuro. Ahora. Y si ahora estás asumiendo limitación, ahora estás creando limitación. Pero si ahora decides asumir plenitud, ahora empiezas a crear plenitud. No después, ahora. Y no va a ser fácil, porque asumir algo nuevo implica soltar algo antiguo. Y lo antiguo es familiar, te conoce, te protege, te da excusas, te permite seguir como estás. Pero lo nuevo requiere fe, requiere valentía, requiere que actúes sin red, que decidas sin certeza externa, que te muevas sin saber cómo va a salir, porque la certeza no viene antes, viene después. Primero asumes, luego actúas, luego la ley responde, y entonces tienes certeza. Pero si esperas la certeza para asumir, nunca vas a asumir, porque la certeza externa solo llega a quien ya asumió internamente, a quien ya decidió, a quien ya se paró en otro lugar. Piensa en alguien que quiere cambiar de trabajo, lleva años en el mismo lugar, insatisfecho, cansado, sabiendo que merece más, pero no se mueve, porque espera la oferta perfecta. Espera sentirse seguro, espera tener un plan claro, espera que alguien le diga que es el momento, y mientras espera, la ley responde a esa espera. Le da más razones para quedarse, más miedo, más incertidumbre, más confirmación de que todavía no es el momento, porque eso es lo que asume, que todavía no, que necesita más, que no está listo. Y mientras asuma eso es lo que va a vivir. Más espera, más postergación, más años en el mismo lugar quejándose de estar ahí, porque no asumió el cambio, solo lo deseó. Y el deseo sin asunción no mueve nada. Pero si esa misma persona decide asumir que ya es alguien que merece más, que ya tiene el derecho de elegir, que ya está listo aunque no tenga todo claro, algo cambia. No afuera, adentro. Y desde ese cambio interno empieza a moverse distinto, empieza a buscar distinto, empieza a hablar distinto, empieza a decidir distinto. Y la ley responde a eso, no porque haya hecho algo mágico, sino porque cambió de estado. Y desde ese estado, lo que antes no veía ahora lo ve, lo que antes rechazaba ahora lo toma, lo que antes parecía imposible ahora es obvio, porque la realidad no cambió, su asunción cambió, y la realidad siempre se ajusta a la asunción. Deja de esperar,
Deja de buscar más información. Deja de convencerte de que necesitas un paso más. Ya sabes suficiente. Ya tienes suficiente. Ya eres suficiente. Lo único que falta es que lo asumas. Que te pares desde ahí. Que actúes desde ahí. Que decidas desde ahí. Y que no vuelvas atrás. Porque volver atrás es fácil. Es cómodo. Es lo que has hecho toda la vida. Pero si sigues volviendo atrás, vas a seguir viviendo lo mismo. Porque la ley no responde a tus intenciones. Responde a tu asunción sostenida. Y si tu asunción no se sostiene, si cambias de estado cada vez que algo externo te incomoda, nunca vas a ver el cambio. Porque el cambio externo solo llega cuando el cambio interno es firme. Cuando no negocias, cuando no dudas, cuando asumes y punto. Y sí, puede que al principio sientas resistencia. Puede que tu mente te diga que estás mintiendo, que estás fingiendo, que no es real. Pero esa resistencia no es señal de que estés haciendo algo mal, es señal de que estás haciendo algo nuevo. Porque tu mente está acostumbrada a lo antiguo, a la identidad que has llevado durante años. Y ahora le estás diciendo que esa identidad ya no es, que ahora eres otro. Y la mente se resiste, no porque tengas razón en dudar, sino porque la mente prefiere lo conocido. Aunque lo conocido sea limitante, aunque lo conocido sea doloroso. Lo conocido es seguro, y la seguridad, aunque sea la seguridad de la limitación, siempre va a intentar mantenerte donde estás. Pero tú no eres tu mente, eres quien decide qué pensar, eres quien elige desde dónde pararte, eres quien asume. Y si decides asumir algo nuevo, aunque tu mente se resista, aunque tus circunstancias no cambien de inmediato, aunque nadie te valide, la ley va a responder. Porque la ley no responde a tu pasado, responde a tu asunción presente. Y si tu asunción presente es distinta a tu pasado, tu futuro va a ser distinto, no porque hayas hecho magia, sino porque cambiaste la raíz. Y cuando cambias la raíz, el fruto cambia solo. No tienes que forzar el fruto, solo tienes que sostener la raíz, la asunción, el estado, la identidad desde la que vives. Neville insistía en algo que la mayoría pasa por alto. No te dijo que imaginaras lo que quieres y luego esperaras. Te dijo que imaginaras desde el final cumplido y vivieras desde ahí, que sintieras la realidad de ese final, que actuaras desde esa realidad, que dejaras de vivir en el deseo y empezaras a vivir en la satisfacción, porque el deseo implica carencia, implica que no tienes, implica que estás lejos, y mientras vivas desde el deseo, vas a seguir estando lejos, porque la ley responde a tu estado, y si tu estado es deseo, tu experiencia es carencia, pero si tu estado es satisfacción, tu experiencia es plenitud. Aunque todavía no veas la forma, aunque todavía no entiendas cómo, la ley se encarga del cómo. Tú solo tienes que sostener el estado. Y aquí está la parte que más incomoda. No puedes controlar cómo va a llegar. No puedes controlar cuándo va a llegar. No puedes controlar por dónde va a llegar. Solo puedes controlar tu asunción. Y si intentas controlar el cómo, si intentas forzar el cuándo, si intentas manipular el camino, lo único que haces es confirmar que no confías, que no asumes realmente, que todavía estás viviendo desde la duda, y la duda es la asunción de que quizá no llegue, y si asumes que quizá no llegue, la ley responde a eso, te da más razones para dudar, más demora, más confusión. No porque seas malo, sino porque asumiste duda, y la ley es fiel, siempre. Entonces suelta el control, suelta la necesidad de saber cómo, suelta la urgencia de ver resultados inmediatos, porque esa urgencia es miedo, es la asunción de que si no llega ya, no va a llegar, y mientras asumas eso, vas a vivir en ansiedad. Pero si asumes que ya es tuyo, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, vas a vivir en paz. Y desde esa paz, la ley trabaja sin resistencia, porque la resistencia no está en el mundo, está en ti, en tu necesidad de controlar, en tu miedo de soltar, en tu duda de que realmente funcione. Y mientras haya resistencia interna, va a haber resistencia externa. Pero cuando sueltas, cuando confías, cuando asumes sin condiciones,
La resistencia desaparece, y lo que parecía imposible empieza a fluir. Levántate desde otro lugar. Hoy. No mañana. No cuando te sientas listo. Hoy. Decide quién eres. Decide desde dónde vives. Y no vuelvas atrás. Porque cada vez que vuelves atrás, cada vez que regresas a la duda, cada vez que te permites caer en la conversación interna antigua, estás asumiendo lo antiguo. Y la ley responde, no con castigo, sino con precisión. Te da más de aquello desde donde vives. Y si vives desde la duda, tendrás más duda. Pero si vives desde la certeza, aunque no tengas razones externas para sentirla, tendrás más certeza. Porque la certeza atrae certeza. La confianza atrae confirmación. La asunción sostenida atrae manifestación. Y no confundas la asunción con la represión. No se trata de ignorar tus emociones. No se trata de fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de elegir desde dónde interpretas lo que sientes. Porque puedes sentir miedo y aún así asumir valentía. Puedes sentir incertidumbre y aún así asumir claridad. Puedes sentir carencia y aún así asumir abundancia. Porque la emoción es pasajera, pero la asunción es una decisión. Y esa decisión no depende de cómo te sientes, depende de quién decides ser. Y puedes decidir ser alguien que siente miedo, pero actúa de todas formas. Alguien que siente duda, pero elige confianza. Alguien que no tiene todas las respuestas, pero asume que está en el camino correcto. Porque asumir no es estar seguro de todo, es estar seguro de quién eres. Y cuando estás seguro de quién eres, las circunstancias dejan de definirte, dejan de controlarte, dejan de asustarte, porque ya no dependes de ellas para sentirte bien. Ya no dependes de ellas para saber quién eres. Ya no dependes de ellas para moverte. Te mueves desde dentro, desde tu asunción, y las circunstancias se ajustan, no porque las fuerces, sino porque cambiaste la vibración desde la que operas. Y la ley, siendo fiel, responde a esa vibración. Piensa en alguien que asume salud, no alguien que desea salud, alguien que la asume. Esa persona no vive obsesionada con síntomas, no revisa su cuerpo con miedo, no habla constantemente de lo que le duele, no se identifica con la enfermedad, vive desde la salud, come desde la salud, descansa desde la salud, se mueve desde la salud, y su cuerpo responde, no porque haya hecho algo mágico, sino porque su asunción interna creó coherencia externa, porque el cuerpo responde a la mente, y la mente responde a la asunción, y si la asunción es salud, el cuerpo se organiza hacia la salud. Pero si la asunción es enfermedad, aunque la persona diga que quiere sanar, el cuerpo se organiza hacia la enfermedad, porque la ley no escucha palabras, escucha asunciones. Y lo mismo ocurre con todo, con el dinero, con el amor, con el trabajo, con la paz, con la creatividad, con la confianza, con todo. Si lo asumes, lo vives. Si lo vives, lo experimentas. Si lo experimentas, se vuelve real, no en el futuro, en el presente, porque la ley no crea en el futuro, crea ahora. Y lo que crea ahora depende de lo que asumes ahora, no de lo que asumiste ayer, no de lo que vas a asumir mañana, de lo que asumes ahora, en este momento, mientras lees esto, mientras escuchas esto. ¿Qué estás asumiendo? ¿Desde dónde estás parado? Porque desde ahí es desde donde la ley está creando tu próximo momento, tu próxima experiencia, tu próxima realidad. Actúa desde ahí, no desde donde estás, desde donde eliges estar. Porque si actúas desde donde estás, vas a seguir estando ahí. Pero si actúas desde donde eliges estar, aunque todavía no estés ahí, la ley te lleva. Porque cuando actúas desde el final cumplido, le estás diciendo a la ley que ya llegaste. Y la ley responde trayéndote las experiencias que corresponden a quien ya llegó, no a quien todavía está buscando. No a quien todavía está esperando, a quien ya es. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia todo, porque la mayoría actúa desde la búsqueda, desde la necesidad, desde el todavía no tengo. Y esa energía es carencia, y la carencia atrae más carencia.
Pero quien actúa desde la satisfacción, desde el ya soy, desde el ya tengo internamente, atrae confirmación, atrae coherencia, atrae manifestación, porque la ley no diferencia entre interno y externo. Para la ley, si lo asumiste, es real, y si es real internamente, se vuelve real externamente, no porque sea magia, sino porque es ley. Y aquí está lo que la mayoría no entiende. La ley no te da lo que quieres, te da lo que eres, y si eres alguien que quiere, te da más querer. Pero si eres alguien que tiene, te da más tener. Porque el querer es un estado, el tener es otro estado, y no puedes querer y tener al mismo tiempo. O vives desde el deseo, o vives desde la satisfacción. Y la mayoría vive desde el deseo, porque el deseo se siente activo, se siente intenso, se siente como que estás haciendo algo. Pero el deseo es la confirmación de la ausencia. Y mientras vivas desde la ausencia, la ley te va a dar más ausencia, porque eso es lo que asumes, que no tienes, que no eres, que no llegaste. Pero si cambias de estado, si dejas de desear y empiezas a asumir, si dejas de buscar y empiezas a ser, si dejas de esperar y empiezas a vivir como quien ya llegó, la ley responde diferente, porque ahora estás asumiendo diferente, ahora tu estado es diferente, y desde ese estado atraes diferente, decides diferente, ves diferente, y la realidad se reorganiza. No porque cambiaste el mundo, sino porque cambiaste de mundo, porque hay tantos mundos como estados, y cada estado tiene su propia realidad, y tú eliges en qué estado vives, nadie más, tú. Y si estás esperando que alguien te dé permiso para asumir, para cambiar, para ser quien quieres ser, vas a esperar toda la vida, porque nadie te va a dar ese permiso, porque nadie puede dártelo, solo tú puedes dártelo, y dártelo no es un evento, es una decisión que tomas ahora y que sostienes, que no negocias, que no justificas, que no explicas, simplemente vives desde ahí y dejas que la ley haga el resto, porque la ley no necesita tu ayuda, necesita tu asunción, necesita que te pares en un estado y te quedes ahí, que no te muevas, que no dudes, que no regreses, que asumas y punto. Empieza hoy, no lo pienses más, no esperes el momento perfecto, no esperes sentirte listo, no esperes tener todas las respuestas. Empieza desde donde estás, con lo que tienes, siendo quien decides ser. Porque la decisión no requiere preparación, requiere valentía. Y la valentía no es ausencia de miedo, es acción a pesar del miedo, es asumir a pesar de la duda, es moverte a pesar de la incertidumbre. Porque la certeza no viene antes, viene durante, viene cuando te mueves, cuando actúas, cuando vives desde el estado que elegiste. Y si sientes que este mensaje te está removiendo algo, si sientes que algo dentro de ti se activó, si sientes que ya no puedes seguir postergando, puedes dejar un like, no para el algoritmo, para ti, para marcar este momento, para reconocer que algo cambió, que algo se movió, que algo despertó. Y si quieres seguir siendo confrontado con esta honestidad, si quieres seguir siendo empujado a vivir desde la verdad de quien realmente eres, puedes suscribirte. No para consumir más contenido, sino para recordarte que ya decidiste, que ya elegiste, que ya no vives desde la espera, porque la espera es cómoda. La espera te permite posponer, te permite seguir siendo quien eres sin el riesgo de ser quien podrías ser. Pero si estás aquí, si llegaste hasta este punto, es porque algo en ti ya sabe que no puedes seguir esperando, que ya pasó suficiente tiempo, que ya tuviste suficientes excusas, que ya entendiste suficiente, y que ahora toca algo diferente, toca vivir, toca asumir, toca decidir, y no volver atrás, porque la ley de la asunción no es un concepto bonito, es una ley operativa, es la manera en la que la realidad funciona, te guste o no, la entiendas o no, la uses conscientemente o no, ya la estás usando, ya estás asumiendo algo, ya estás viviendo desde algún estado. La pregunta no es si funciona, la pregunta es, ¿te gusta lo que estás asumiendo?
¿Te gusta el estado desde el que vives? ¿Te gusta la realidad que ese estado está creando? Y si la respuesta es no, cambia de estado. Ahora, no mañana, ahora. Y cuando cambies, no esperes aplausos, no esperes validación, no esperes que alguien te diga que hiciste bien, porque la validación externa es la trampa, es la confirmación de que todavía dependes de afuera, de que todavía no asumiste completamente. Porque quien asume de verdad no necesita confirmación, sabe. Y ese saber no viene de la lógica, viene de la certeza interna, de la paz de saber que ya decidiste, que ya te paraste en otro lugar, y que desde ahí todo lo demás es inevitable. Porque la manifestación no es el objetivo, es la consecuencia de asumir, la consecuencia de vivir desde otro estado, la consecuencia de ser coherente con quien decidiste ser. Y esa coherencia no se negocia, no se pausa, no se retoma cuando te conviene. Es constante, es firme, es inquebrantable, porque si es quebrantable no es asunción, es intento. Y el intento no crea nada, solo la asunción sostenida crea, solo la decisión firme, solo el estado del que no regresas aunque todo te invite a volver. Y sí, va a haber momentos en los que todo te invite a volver, momentos en los que las circunstancias te griten que estás equivocado, que estás fingiendo, que estás perdiendo el tiempo, momentos en los que la realidad externa parezca contradecir completamente tu asunción interna. Y ahí es donde la mayoría se rompe, porque miran afuera y dejan que lo externo defina lo interno. Y en el momento en que haces eso, en el momento en que le das a las circunstancias el poder de definir tu estado, perdiste. No porque la ley dejó de funcionar, sino porque cambiaste de asunción, porque asumiste que las circunstancias son más reales que tu decisión interna. Y la ley, siendo fiel, responde a esa nueva asunción. Te da más circunstancias que confirman que tenías razón en dudar. Pero si en esos momentos críticos donde todo parece derrumbarse, te sostienes, si miras las circunstancias y decides que no tienen el poder de cambiar quién eres, si decides que tu estado es más real que lo que ves, si decides que tu asunción no negocia con la apariencia, entonces algo extraordinario ocurre. No afuera, adentro. Te vuelves inquebrantable. Y esa firmeza interna es lo que la ley estaba esperando, porque la ley no responde a la asunción tibia, responde a la asunción firme, a la que no se mueve, a la que no duda, a la que no regresa. Neville lo vivió. No solo lo enseñó, lo vivió. Hubo momentos en su vida donde todo parecía contradecir lo que él asumía, donde la lógica decía que era imposible, donde las personas le decían que estaba loco, pero él se sostuvo. No porque fuera especial, sino porque entendió algo fundamental, que la realidad no es fija, que la realidad es fluida y que responde al observador. Y si el observador cambia su asunción, la realidad cambia. No porque la realidad sea débil, sino porque la realidad es obediente, obedece a la conciencia, y la conciencia es tu asunción, es el estado desde el que observas. Es la identidad desde la que vives. Y esa identidad no se construye con afirmaciones, se construye con decisiones, con acciones coherentes, con pequeños momentos donde eliges alinearte con quien dices ser en lugar de quien has sido, porque quien has sido es pasado, y el pasado no tiene poder sobre ti a menos que se lo des, a menos que sigas viviendo desde ahí, a menos que sigas contando la misma historia, la historia de por qué no puedes, de por qué no eres suficiente, de por qué tu caso es diferente. Esa historia es una asunción, y mientras la sigas contando, la ley la va a seguir confirmando, porque la ley no juzga tus historias, solo las refleja. Pero si dejas de contar esa historia, si dejas de justificar tu limitación, si dejas de explicar por qué todavía no eres, y empiezas a vivir como quien ya es, aunque no tengas pruebas, aunque no tengas testigos, aunque no tengas lógica que lo respalde, la historia cambia. No porque inventaste algo nuevo, sino porque asumiste algo nuevo, y la asunción nueva crea historia nueva, crea experiencia nueva, crea realidad nueva.
Y esto no es pensamiento positivo. Esto no es repetir afirmaciones esperando que algo mágico ocurra. Esto es entender que tu estado interno es la causa y tu experiencia externa es el efecto, y que no puedes cambiar el efecto sin cambiar la causa. No puedes cambiar tu vida sin cambiar tu estado. No puedes cambiar tu realidad sin cambiar tu asunción. Y cambiar tu asunción no es cambiar lo que piensas, es cambiar desde dónde piensas, es cambiar la identidad desde la que operas, es cambiar el suelo sobre el que te paras, porque puedes pensar pensamientos positivos desde un estado de carencia, y lo único que haces es crear más carencia con pensamientos bonitos. Pero si cambias de estado, si te paras en abundancia, en plenitud, en satisfacción, no necesitas pensar pensamientos positivos, porque desde ese estado tus pensamientos son naturalmente coherentes. Tus acciones son naturalmente alineadas. Tu vida es naturalmente diferente, porque el estado lo cambia todo, y el estado no se cambia pensando diferente, se cambia decidiendo ser diferente. Y decidir ser diferente es incómodo, porque implica soltar lo familiar. Implica dejar de ser quien conoces. Implica arriesgarte a no saber quién eres por un tiempo, porque cuando sueltas la identidad antigua y todavía no has consolidado la nueva, hay un espacio, un vacío, una incertidumbre. Y la mayoría no tolera ese vacío. Quiere certeza inmediata. Quiere saber que va a funcionar antes de soltarse. Quiere garantías, pero la ley no da garantías antes, da resultados después. Primero asumes, luego ves, no al revés. Y ese es el salto de fe, no fe en algo externo, fe en ti mismo, fe en que tienes el poder de asumir, fe en que la ley es real, fe en que si te sostienes, la realidad responde. Y esa fe no es creencia ciega, es confianza operativa, es saber que has probado esto antes, que cada vez que asumiste algo con firmeza, aunque fuera algo pequeño, la vida respondió, que cada vez que decidiste ser alguien, aunque no tuvieras razones, eventualmente te convertiste en eso. Porque la ley es consistente, no falla, no hace excepciones, no tiene favoritos. Responde a todos, de la misma manera, con la misma precisión. Entonces, si sientes que tu vida no refleja lo que quieres, no culpes a la ley. Revisa tu asunción, revisa desde dónde te levantas cada día, revisa qué te dices cuando nadie te escucha. Revisa cómo actúas cuando nadie te ve, porque ahí está la verdad. No en lo que dices que quieres, no en lo que visualizas de vez en cuando, sino en lo que asumes constantemente, en lo que vives, en lo que eres. Y si lo que eres no te gusta, cámbialo. No tienes que pedir permiso, no tienes que esperar el momento adecuado, no tienes que entender completamente cómo funciona, solo tienes que decidir. Decidir quién eres ahora, no mañana, ahora, y vivir desde esa decisión, con cada acción, con cada palabra, con cada pensamiento, con cada elección, porque cada elección es una confirmación. Confirmas quién eres con lo que eliges, y si eliges desde la limitación, confirmas limitación. Pero si eliges desde la plenitud, confirmas plenitud. Aunque la elección sea pequeña, aunque nadie más la vea, tú la ves y la ley la ve, y eso es suficiente, porque la ley no necesita testigos, no necesita aplausos, no necesita validación externa, necesita asunción interna, firme, constante, inquebrantable, y cuando esa asunción existe, todo lo demás se organiza, no porque fuerces, sino porque permites que la ley haga lo que siempre hace, reflejar tu estado, manifestar tu asunción, crear tu realidad. Y esa realidad no es una ilusión, es tan real como la que vives ahora, porque la que vives ahora también fue asumida, quizá no conscientemente, quizá no intencionalmente, pero fue asumida, porque todo lo que experimentas es resultado de una asunción, consciente o inconsciente, intencional o heredada, elegida o impuesta, pero asumida. Y si fue asumida, puede ser cambiada, porque tienes el poder de asumir, siempre lo has tenido. Lo que no has tenido es la claridad, la decisión, la firmeza, pero ahora la tienes, o puedes tenerla, si eliges,
Y elegir no es un evento único, es una práctica. Es algo que haces una y otra vez. Cada vez que la duda aparece, eliges de nuevo. Cada vez que el miedo aparece, eliges de nuevo. Cada vez que la realidad externa te invita a volver al estado antiguo, eliges de nuevo. Y con cada elección te fortaleces. Con cada elección, tu asunción se solidifica. Con cada elección, te vuelves más quien decidiste ser, hasta que ya no es esfuerzo, hasta que es natural, hasta que es quien eres. Y cuando llegas a ese punto, cuando la asunción nueva es tan natural como respirar, la manifestación es inevitable, no porque hiciste algo especial, sino porque te volviste alguien diferente. Y desde ese alguien diferente, la vida es diferente. Las oportunidades son diferentes, las decisiones son diferentes, los resultados son diferentes, porque todo cambió, no afuera primero, adentro primero, y luego afuera como consecuencia. Pero la mayoría quiere el cambio afuera primero. Quiere ver para creer, quiere resultados para confiar, quiere manifestación para asumir. Y eso es vivir al revés. Eso es darle el poder a las circunstancias. Eso es ser efecto en lugar de causa. Y mientras vivas como efecto, vas a seguir siendo movido por las circunstancias. Vas a seguir reaccionando. Vas a seguir esperando. Vas a seguir justificando. Porque esa es la vida de quien no asume, de quien espera que la vida le diga quién ser, de quien le da a lo externo el poder de definir lo interno. Pero tú no eres eso. No tienes que serlo. Puedes ser causa, puedes ser quien decide, puedes ser quien asume. Y desde esa asunción, crear, no manipular, crear, porque crear no es forzar, es alinear, es decidir quién eres y permitir que la vida se alinee con esa decisión. Y la vida siempre se alinea. Siempre, sin excepción, porque la ley es perfecta, no tiene errores, no tiene demoras innecesarias, tiene precisión absoluta y responde a tu asunción con la misma precisión con la que responde la gravedad cuando sueltas un objeto. Entonces, suelta la necesidad de entender completamente. Suelta la necesidad de controlar el proceso. Suelta la necesidad de saber cuándo y cómo, porque esa necesidad es miedo. Es la asunción de que si no controlas, no va a funcionar. Y esa asunción sabotea todo. Porque le estás diciendo a la ley que no confías, que necesitas supervisar, que necesitas asegurarte. Y mientras necesites asegurarte, no estás asumiendo, estás esperando. Y la espera es la confirmación de que todavía no crees que sea tuyo. Pero si asumes que ya es tuyo, no necesitas asegurarte, no necesitas verificar, no necesitas controlar, porque quien tiene no verifica, quien es no controla, quien asumió descansa. Descansa en la certeza de que la ley es fiel, de que lo que se asume se manifiesta, de que lo que se decide se vive. Y ese descanso no es pasividad, es confianza activa. Es moverte desde la asunción sin ansiedad, es actuar sin desesperación, es elegir sin miedo, porque ya sabes, ya decidiste, ya eres. Y esa certeza interna cambia todo. Cambia cómo hablas, cambia cómo caminas, cambia cómo miras a las personas, cambia cómo tomas decisiones, cambia cómo enfrentas desafíos, porque ya no enfrentas desde la carencia, enfrentas desde la plenitud, y desde la plenitud los desafíos no te asustan, te enseñan, te fortalecen, te confirman que estás en el camino. Porque alguien que asume grandeza no evita desafíos, los atraviesa, porque sabe que del otro lado está la confirmación de su asunción. Y no es fácil, no va a serlo, porque cambiar de estado implica atravesar resistencia, implica enfrentar los miedos que te mantuvieron en el estado antiguo, implica soltar las excusas que te dieron comodidad, implica dejar de culpar, dejar de justificarte, dejar de esperar y empezar a ser. Y ser es responsabilidad, es asumir que todo lo que experimentas es reflejo de ti, de tu estado, de tu asunción, y esa responsabilidad asusta, porque si eres responsable, no puedes culpar, no puedes quejarte, no puedes victimizarte, solo puedes cambiar. Y cambiar duele.
porque implica muerte, no física, pero muerte de la identidad antigua, muerte de quien creías ser, muerte de las historias que te contaste. Y la muerte, aunque sea simbólica, se resiste, se aferra, se defiende, porque la identidad antigua quiere sobrevivir y va a darte 1000 razones para no cambiar, 1000 excusas para quedarte, 1000 justificaciones para no asumir. Porque asumir es riesgo, y el riesgo aterra a quien se acostumbró a la seguridad de la limitación. Pero si atraviesas esa resistencia, si enfrentas ese miedo, si mueres a quien eras para nacer a quien eliges ser, algo sagrado ocurre. No afuera, adentro, te encuentras no al yo pequeño, no al yo limitado, al yo real, al yo que siempre estuvo ahí esperando que decidieras ser, esperando que asumieras, esperando que vivieras desde la verdad de quien realmente eres. Y ese yo no necesita afirmaciones, no necesita técnicas, no necesita motivación externa, porque ese yo sabe quién es, sabe que merece, sabe que la vida responde, y desde ese saber vive, simplemente vive. Y la vida se reorganiza alrededor de esa manera de vivir. Porque la vida no es algo que te pasa, es algo que creas, con cada asunción, con cada estado, con cada decisión. Y si no te gusta lo que has creado, crea diferente. No hay castigo, no hay culpa, solo hay elección, y la elección está siempre disponible. Ahora, no mañana, ahora, porque ahora es el único momento en el que puedes asumir. No puedes asumir en el pasado, ya pasó. No puedes asumir en el futuro, no ha llegado. Solo puedes asumir ahora, y lo que asumes ahora crea tu próximo momento. Y tu próximo momento crea el siguiente. Y así, paso a paso, asunción a asunción, decisión a decisión, construyes una vida, la vida que elegiste, no la que heredaste, no la que te resignaste a vivir, la que elegiste. Y esa vida no tiene que ser perfecta, no tiene que ser extraordinaria a los ojos de otros, solo tiene que ser coherente con quien decidiste ser, solo tiene que reflejar tu asunción, solo tiene que sentirse tuya. Y cuando se siente tuya, cuando vives desde tu estado elegido, cuando asumes con firmeza, la ley responde, siempre, sin falta, sin demora innecesaria, con precisión, con fidelidad, con amor, porque la ley no castiga, no premia, solo refleja, y lo que refleja es siempre tu asunción. Entonces, aquí estás, ahora, en este momento, con la capacidad de asumir, con el poder de decidir, con la libertad de elegir, y la pregunta no es si puedes, la pregunta es, ¿vas a hacerlo? ¿Vas a dejar de esperar? ¿Vas a dejar de justificarte? ¿Vas a dejar de postergar? ¿Vas a asumir, ahora, o vas a esperar otro día, otra señal, otra confirmación, otra excusa? Porque las excusas son infinitas. Siempre vas a poder encontrar una razón para no empezar, para no cambiar, para no asumir. Pero las excusas no crean nada, solo perpetúan lo mismo, solo confirman el estado antiguo, solo te mantienen donde estás. Y si donde estás no te gusta, las excusas son tu enemigo, no tu protección, tu enemigo, porque te protegen de crecer, te protegen de ser, te protegen de vivir la vida que podrías vivir si tan solo asumieras. No lo pienses más, hazlo, decide quién eres. Ahora, mientras escuchas esto, mientras lees esto, decide, y luego vive desde esa decisión, hoy, mañana, todos los días, hasta que ya no sea decisión, hasta que sea quien eres, hasta que la asunción sea tan natural que ni siquiera te des cuenta de que estás asumiendo, porque simplemente eres, y desde ese ser, la vida florece, no con esfuerzo, con coherencia, con naturalidad, con inevitabilidad, porque cuando asumes completamente, la manifestación es inevitable, no porque forzaste algo, sino porque te alineaste con la ley, te alineaste con tu verdad, te alineaste con quien decidiste ser. Y desde esa alineación todo fluye, las oportunidades llegan, las personas llegan, los recursos llegan, las ideas llegan, todo llega, no porque pediste,
sino porque asumiste. Y la asunción atrae coherencia, atrae reflejo, atrae manifestación. Y esa manifestación no siempre llega de la manera que esperabas, no siempre llega cuando esperabas, no siempre llega por donde esperabas, pero siempre llega, porque la ley es fiel. Y si asumiste, va a manifestarse, de una manera o de otra, en un momento o en otro, por un camino o por otro, pero va a manifestarse, porque esa es la naturaleza de la ley. Asumir es crear, y lo creado se manifiesta. Siempre. Entonces confía, no en algo externo, en ti, en tu capacidad de asumir, en tu poder de decidir, en tu derecho de ser, porque nadie puede quitarte ese derecho, nadie puede impedirte asumir. Nadie puede detenerte de vivir desde el estado que eliges. Solo tú puedes hacer eso. Solo tú puedes sabotearte. Solo tú puedes volver al estado antiguo. Y también solo tú puedes quedarte en el nuevo. Solo tú puedes sostener la asunción. Solo tú puedes vivir desde ahí. Y si vives desde ahí, si te sostienes, si no vuelves atrás, la vida cambia. No porque hiciste magia, sino porque cambiaste la causa. Y cuando la causa cambia, el efecto cambia. Siempre, sin excepción, sin demora innecesaria, con precisión perfecta, porque la ley es perfecta, y tu asunción es la causa, y tu vida es el efecto. Y si cambias la causa, el efecto cambia. No puede no cambiar, porque esa es la ley, así que levántate desde otro lugar. Hoy, no mañana, no cuando te sientas listo. Hoy, decide, asume, vive y no vuelvas, porque volver es fácil. Quedarte es lo que requiere todo de ti. Pero si te quedas, si te sostienes, si vives desde la asunción que elegiste, la vida que siempre supiste que podías vivir empieza a desplegarse, no en el futuro, ahora, con cada decisión coherente, con cada acción alineada, con cada momento vivido desde quien decidiste ser. Y eso es todo lo que necesitas. Decidir, asumir, vivir. No es complicado, solo requiere firmeza, solo requiere que no negocies, que no dudes, que no regreses, que asumas y te sostengas. Y la ley hace el resto, porque ese es su trabajo, reflejar, manifestar, crear, y lo hace perfectamente, siempre, para todos, sin excepción. Así que ya no hay más que decir. Ya sabes, ya entiendes, ya tienes todo lo que necesitas. Lo único que falta es que lo hagas, que decidas, que asumas, que vivas, ahora, no mañana, ahora, porque ahora es cuando la vida se crea, ahora es cuando la ley responde, ahora es cuando todo cambia. Si decides que cambie, si asumes que cambió, si vives desde ese cambio, y si algo dentro de ti se movió con estas palabras, si algo despertó, si algo ya no puede seguir dormido, entonces ya empezó. El cambio ya empezó, no afuera, adentro. Y desde adentro, todo lo demás es cuestión de tiempo, de persistencia, de firmeza, porque ya decidiste, ya asumiste, ya eres. Y la ley, fiel como siempre, va a reflejar eso, va a manifestar eso, va a crear eso, porque esa es su naturaleza, y tu naturaleza es asumir. Y cuando ambas naturalezas se encuentran, la vida que elegiste se vuelve inevitable.